En este vídeo de la serie de Derecho de la Unión Europea, de Derecho Comunitario, del canal de Economista y Jurista, vamos a ver cuáles son los mecanismos de protección que hay frente a posibles violaciones a los derechos fundamentales de la Unión Europea. Porque los derechos fundamentales que vienen recogidos en la normativa de la Unión Europea tienen que estar defendidos y tienen que ser respetados por todos los Estados miembros. Entonces, lo que planteamos es qué ocurre cuando hay una violación a escala europea de los derechos fundamentales de manera grave y persistente. Pues las soluciones que tenemos son dos diferentes. Uno, o aplicar el mecanismo del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea ante una violación que es grave o persistente o del riesgo de una violación grave, o si no tenemos el sistema de protección de derechos humanos en el ámbito del derecho de la Unión Europea. En el primero, en el mecanismo del artículo 7, este mecanismo se refiere a la prevención y control a todo ámbito de acción de los Estados miembros. También es un mecanismo político-jurídico de alcance general y está excluida la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión, salvo en el sentido previsto en el artículo 269 del Tratado de Funcionamiento, para controlar a petición exclusivamente del Estado el objeto de la constatación de la legalidad del acto del Consejo Europeo o del Consejo, y solo a los efectos de procedimiento. En cambio, el sistema de protección de derechos humanos en el ámbito de derecho de la Unión se refiere a que queda referido a la acción de los Estados en los ámbitos de competencia del derecho de la Unión Europea. Es un mecanismo de defensa individual de los derechos e incluye la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, tenemos dentro del artículo 7, en el apartado primero, tenemos el procedimiento preventivo. Su origen, pues que los 14 Estados miembros quisieron impedir en su momento el acceso al gobierno de Austria de un partido ultraderechista porque decían que era contrario a algunos valores de la Unión, pero que realmente lo que había era como un riesgo y el mecanismo sancionador que había en el Tratado de Ámsterdam estaba previsto solo para casos de violación grave y persistente. Entonces, a raíz de este caso, se desarrolló el procedimiento preventivo. Entonces, ante esto, incluyeron este nuevo sistema en el conocido Informe de los Tres Sabios. Entonces, primero, ¿qué pasos tiene que haber? Primero, la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores del artículo 2 por un Estado miembro. También tiene que darse una propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros del Parlamento y la Comisión, una mayoría de 4/5 de los Estados miembros de la Unión, una previa aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo debe oír al Estado miembro y podrá dirigirle recomendaciones. Cabe destacar que a Polonia se le abrió en 2017 este procedimiento preventivo, pero aún se está discutiendo y no hay una solución. En el artículo 7, en sus apartados del 2 al 4 del Tratado de la Unión Europea, tenemos el procedimiento sancionador, que es diferente al procedimiento preventivo. Este procedimiento sancionador es complejo, es un sistema sancionador interno frente a la eventual violación grave y persistente de los principios del artículo 2. Entonces, en este caso ya no hay un riesgo, como ocurría con el procedimiento preventivo, sino aquí lo que ocurre es que es una violación grave y persistente de los principios del artículo 2 de la Unión Europea. Que, por cierto, estos principios del artículo 2 están en otro vídeo de esta lista de reproducción de derecho de la Unión Europea de derecho comunitario. Bien, pues este procedimiento sancionador, ¿qué pasos tiene? Primero, se tiene que constatar la existencia de la situación propuesta para reunir el Consejo o la Comisión por un tercio de los Estados miembros, invitar al Estado miembro imputado a presentar sus observaciones, aprobación de la propuesta por el Parlamento por mayoría de 2/3 y la decisión la tomará el Consejo Europeo por unanimidad. Segundo, hay que adoptar la sanción, que es facultativa, y su adopción corresponde al Consejo Europeo por mayoría cualificada. Y supone la suspensión de derechos derivados de la aplicación de los tratados a los Estados miembros. Y finalmente tenemos el mecanismo de Estado de Derecho. Entonces, en 2014, una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre un nuevo marco de la Unión para reforzar el Estado de Derecho fue adoptada por la Comisión porque el procedimiento del artículo 7 era para casos muy graves y dificultaba el procedimiento. Entonces, esto hacía que el procedimiento no fuese ágil ni útil.
Y estos son actitudes poco respetuosas con los derechos fundamentales y que son amenazas de carácter sistémico contra el Estado de Derecho. Por eso la Comisión pensó en un procedimiento intermedio para hacer frente a estas situaciones y evitar el estancamiento. Entonces se trató de llegar a un marco de Estado de Derecho, por lo que hace es establecer una etapa previa al artículo 7 que hemos visto, para evitar así una situación política imposible. Entonces, antes de aplicar el artículo 7 o en su procedimiento preventivo en el procedimiento sancionador, como se vio que este procedimiento es bastante largo, extenso, arduo, pues se desarrolló este mecanismo de Estado de Derecho que es previo al artículo 7 y se desarrolló para evitar así situaciones políticas imposibles y evitar el estancamiento. Entonces, este mecanismo de Estado de Derecho consiste en que cuando hay una amenaza sistémica sobre algún derecho del artículo 2, hay una alerta. Entonces, el procedimiento consiste en un diálogo permanente con el Estado. La Comisión evalúa si dicho riesgo es cierto y si no es cierto, pues se cierra el proceso. Se prepara un dictamen en discusiones con la Comisión de Venecia, Fundamental Rights Agency y la Red de Soluciones Europeas. Entonces, si hay una situación satisfactoria con el dictamen, se finaliza el proceso y, si no, se prepara la recomendación formal de la Comisión para lanzar el artículo 7. Desde 2021 se han añadido otros elementos políticos para evitar llegar al artículo 7. Tenemos el semestre europeo, que se creó tras la crisis del 2008. Es un ciclo de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales y de empleo dentro de la Unión, que se centra en los primeros 6 meses de cada año para ajustar las políticas de los Estados miembros a las normas acordadas a escala de la Unión. La base jurídica, el artículo 121 y 148 del Tratado de Funcionamiento, y está el paquete de las 6 medidas, que es el conjunto de 6 actos legislativos que reformarán el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También tenemos el mecanismo clásico de Scoreboard, que es un análisis jurisdiccional de cómo funcionan los sistemas judiciales nacionales, y el mecanismo de Estado de Derecho, que es que anualmente hay una serie de visitas por país con los poderes judiciales y las universidades para ver cómo funcionan. Y hasta aquí llegaría este vídeo relacionado con la exigencia y respeto de los derechos fundamentales sobre este mecanismo del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y este sistema de protección que es previo a este artículo 7, que se aplica previamente al artículo 7 para evitar este posible estancamiento político y poca agilidad.